Hablar de madres narcisistas es un tema complicado, álgido, sobre todo muy delicado, porque la mayoría de nosotros tenemos en un altísimo concepto a la mamá. En muchos lugares la ven como la Virgen Inmaculada, como esa mujer tan buena, tan noble, que está dispuesta a dar la vida por sus hijos, a quitarse el pan de la boca. Pero ¿qué pasa cuando nada de esto lo hemos visto en nuestro entorno familiar o en el entorno familiar de las personas que queremos? Es entonces cuando probablemente estamos hablando de una madre narcisista. Quédate que vamos a adentrarnos en muchas de las características, porque son muchísimas las que vamos a ver que tienen las madres narcisistas. Seguramente tendremos que hacer varios programas, inclusive si ustedes lo desean, un live para que ahí puedan hacerme preguntas en vivo y podamos ir aclarando muchas dudas y compartiendo pues nuestras experiencias. Hola, hola, bienvenidos de nueva cuenta a su canal, ya saben, hecho para consentirlos, particularmente en la sección de liviano. Hablamos de herramientas, consejos, todo aquello que nos lleve a un bienestar emocional para poder vivir más ligeros, más plenos, más contentos. Comenzamos. ¿Se acuerdan acaso del cuento de Blancanieves y la madrastra? Si bien en la historia no era su madre biológica, esta señora tiene muchas de las características que aquí vamos a platicar. Lo primero que tendríamos que ver es que todos los seres humanos queremos, merecemos y necesitamos un afecto sano, pues desde que somos muy pequeños, porque son nuestras bases emocionales, es ese primer contacto amoroso de donde nosotros vamos a partir para que cuando seamos adultos tengamos pues un buen punto de referencia para elegir a nuestras parejas, para educar a nuestra familia, para desarrollarnos en el mejor entorno que nosotros mismos vamos a ir generando. Desafortunadamente nos encontramos en muchos casos personas que no logran todas estas metas, no logran toda esta calidad de vida porque no saben que vienen de un entorno narcisista, que han sufrido mucho los embates de las actitudes narcisistas. La semana pasada les hice un programa donde les platicaba un poco de mi historia. Por favor, les voy a dejar aquí en la parte de arriba cuál es ese programa, se los recomiendo muchísimo. Y para el tema de hoy, adentrándonos en cuáles serían esos puntos que nos hacen identificar que esa mamá no está actuando como realmente merece el niño. Vamos a pensar en el primero. El primero es la proyección que tienen en cuanto a su familia. Suelen ser personas que vistas desde afuera pues son buenas mamás, son pues personas que manejan muy bien a la familia, que inclusive que cuando salen todos por ahí a la comida de los domingos o las visitas familiares, de alguna manera pues se prestan como una familia que quizás los demás también querríamos. No sé si recuerden, pero hace muchos años existió el caso Meléndez creo que era, de unos jóvenes que asesinaron a sus padres, una historia terrible, y pues parecían los muy malos de la película. Hasta la fecha todavía no se logra delimitar qué tan responsables fueron en este caso los padres de lo que les ocurrió, pero ellos precisamente citaban que sufrían todo tipo de maltratos, sobre todo psicológicos, pero a la vista de los demás eran una familia perfecta. Por favor, te invito a que me regales un like. De esta manera me estarás ayudando muchísimo para que YouTube identifique mi trabajo y lo conozcan muchas más personas. Gracias. Este tipo de madres suele pues manifestar mucha violencia física y psicológica hacia sus hijos, sobre todo violencia psicológica. Si viste la película de Como agua para chocolate, recordarás que los personajes iban más o menos así. Eran 3 hijas y su madre viuda, que todo el tiempo tenía malas actitudes para con sus hijas, sobre todo con una de ellas, con Tita, a la cual desde muy pequeña la educó con la encomienda de que ella no se podía casar. Ella tenía la responsabilidad, la obligación de cuidarla hasta sus últimos días. Adelantándome un poco con las características, esta sería una de las más fuertes, es decir, tienen hijos, pero siempre con la idea de que son sus pertenencias, de que los hijos de alguna manera
pues no nada más les deben la vida, sino que les deben pleitesía, un respeto fuera de cualquier tipo de juicio, sin importar lo que ellos hagan, y sobre todo con un propósito. Siempre que encontremos personas con trastorno narcisista, una de las señales más fuertes va a ser que todo lo que hacen, lo hacen siempre con un objetivo personal, un objetivo de ganar algo, y no les importa si los demás pues se les va bien, les va mal, o se los llevan entre pues las ruedas de la carreta. Iba a decir otra frase, pero se iba a escuchar un poco fuerte. Entonces, suelen ser personas que todo el tiempo están, como les decía, ejerciendo violencia de todo tipo hacia sus hijos, y suele ser más psicológica, es decir, a través del maltrato emocional, del descalificar, del disminuir o minimizar los logros de sus hijos. Siempre están atacándolos, los comparan constantemente con los hijos de otras familias. Los demás hijos son muchos mejores que ellos, es más, tal vez inclusive si tienen hermanos, bueno, pues los ponen a competir entre ellos con frases como de: tu hermana es más bonita, tu hermana es más inteligente, tu hermana se porta bien, ella no me hace pasar los corajes que tú me haces pasar, me estás acabando la vida. Y entonces van generando en la cabecita, en la psicología del infante, una idea de desvaloración en la cual nunca se van a sentir totalmente plenos, suficientes. Van a estar buscando constantemente la aceptación y el amor de su madre, y esto podría parecer loco, ¿no? Que una persona que ha sido maltratada aún y de adulto siga persiguiendo ese voto de confianza, ese visto bueno de parte de su mamá, pero es que es normal, fue su primer objeto afectivo, fue la manera en que aprendió a tener un afecto siempre condicionado, siempre con un: si haces tal cosa, entonces te doy esto; si me traes, no sé, las mejores calificaciones, entonces puedes salir a jugar. Sé que este tipo de cosas muchos como padres las llegamos a hacer, ¿no? El de repente, pues empujar un poco a nuestros hijos a que se terminen las verduras porque queremos que estén nutridos, pero en el caso de las madres narcisistas no es ese el propósito. El propósito es esta cosa tan triste y tan difícil de comprender, que ellos no saben experimentar el amor como una persona normal. Ellos, entre mayor malestar causan entre las personas que tienen cerca, sobre todo de a una, bueno, pues entonces se sienten nutridos, alimentados, como si los tuviéramos muy gorditos, muy satisfechos. Van generando a lo largo de los años en su entorno familiar con sus hijos un ambiente de miedo, pero de un miedo que inclusive en muchas ocasiones no sabemos a qué le tenemos miedo, cuál va a ser la consecuencia de qué hacemos mal, inclusive con reglas en oposición o reglas no muy establecidas. ¿A qué me refiero con esto? No le dicen a sus hijos específicamente qué es lo que no deben de hacer, porque les gusta cacharlos haciendo las cosas mal y de esta manera aterrorizarlos con reclamos, con insultos, con vejaciones, en muchos casos con golpes. Entonces, de nueva cuenta, van propiciando el que tú te comportes mal, el que tú la riegues, el que tú te equivoques, para que entonces puedan atacarte, y como no fue algo con previo aviso, entonces vives en la zozobra, en la angustia, en el miedo de no saber en qué momento, de nueva cuenta, vas a fallar de acuerdo a lo que te han hecho creer. Van buscando a diestra y siniestra cómo desconectarte del mundo. Desde que eres pequeño empiezan a calificar a tus amistades como personas no válidas, y entonces te da un poco de temor elegir a tus amigos, presentarlos en casa. Inclusive a lo mejor tienes un par de amigos, pero ponen excusas para que no salgas a jugar con ellos, o para que no vayas al cumpleaños, o cual sea pues aquella actividad social que tengas con estas personas que son importantes para ti. Y por lo mismo, conforme vas creciendo y llega el momento en que tienes novio, novia, pareja, o estás en búsqueda de ello, de la misma manera van a ir saboteando tus relaciones. ¿Por qué? Porque ya decíamos que su finalidad principal es que tú eres como un objeto, eres parte de su propiedad. Entonces, si te enamoras y tienes una pareja, el día de mañana vas a vivir con ella o te vas a casar o lo que sea, que te va a alejar en la cabeza de ellos, pues
de ese entorno familiar. Ya no va a ser todo para mamá, en su idea, pues ya entonces vas a tenerlo que compartir con la pareja, con los hijos que tengas con ella, y entonces es ahí donde inclusive podemos pensar que viene el término de nuera, no era la indicada para mi hijo, o cualquier tipo de cosas que atacan muchísimo a las parejas de sus hijos, no son la clásica suegra que se vuelve muy complicada, que ninguno de nosotros queremos tener, porque de nueva cuenta prácticamente quieren que sus hijos se queden solteros, que sigan siempre con ellos. De repente hablo como un él, ella, como si no nada más un ella, una mamá nos hiciera, porque los padres narcisistas comparten muchas de estas características y bueno, pues se me sale mencionar a ambos en los ejemplos. No suele pasar que ambos padres sean narcisistas, porque no suele pasar que una pareja se conforme por dos narcisistas, salvo muy breves periodos y con otro tipo de finalidades que no tienen que ver con el matrimonio y la familia. Eso se los cuento en otro programa. Pero regresando al tema, otra de las cosas que pasa también con las madres narcisistas es que constantemente te van a hacer sentir culpable de todo lo malo que pasa en la casa, de todo lo malo que pase en sus vidas. Si papá se fue de la casa, seguramente fue tu culpa porque no fuiste el hijo amoroso, el hijo generoso, porque dabas muchos problemas. Si están enfermas, se sienten mal, a lo mejor les duele la cabeza, están muy estresadas, ¿qué crees? Es tu culpa porque tú eres la persona más insoportable del mundo. Entonces empiezan a calcomerte el seso de tal manera que vas creciendo con esa sensación de deuda. ¿Por qué? Porque si tienes culpa, pues lo que esto te va a generar es sentir que algo le debes fuera de lo común a tu madre. Y juegan mucho también con esto, con yo que soy tu madre, que di la vida por ti, perdón, que como dice por ahí doña Lucha en María de todos los Ángeles, estuviste 9 meses en mi vientre y yo pasé no sé cuántas horas de dolores de parto. Ese tipo de cosas, una madre normal no te las va a decir, no te va a echar en cara todos los sacrificios el día que se quitó el pan de la boca para dártelo, porque además en el caso de las madres narcisistas no suele pasar que se quiten el pan de la boca, todo lo contrario, inclusive llegan a ser negligentes, es decir, no cuidan apropiadamente a sus hijos, es decir, la ropa limpia, la comida que necesitan. Por eso vemos tantos casos que nos dejan con pésimo sabor de boca, con el corazón roto y el hígado hecho pedazos, de madres que encierran a sus hijos, que los tienen en una jaula, que no les dan de comer durante mucho tiempo, que los venden y cosas peores que creo que en YouTube no se pueden decir, pero ustedes saben a qué punto voy. Entonces suelen ser, como les decía, personas que van a estar siempre cultivando la culpa en sus hijos, que son negligentes y que son sumamente chantajistas. Son ese tipo de personas que se victimizan a más no poder, porque entonces vas creciendo y vas teniendo allá afuera tus propios logros, tus propios aplausos, gente que te reconoce y llegas todo contento, todo feliz a casa y pareciera que llegaste a la oscuridad que se come tu luz. ¿Por qué? Porque empiezan a incomodarse porque tú estás muy contento. ¿Y cómo te lo van a hacer ver? Con ejemplos como los siguientes. Qué bueno, mijita, que te compraste esos zapatos tan caros. Yo toda la vida quise unos zapatos como esos, pero como los tuve que criar a ustedes, como tuve que aguantar a tu padre, pues nunca me fue posible comprarme eso. Pero qué bueno que tú sí los tengas. Qué lindos que son. Ojalá que te duren mucho. ¡Wow! Y entonces toda esa ilusión que tenías, todo ese logro, esa cosa tan pequeña como pudo haber sido una compra, te lo echan a perder. ¿Y qué pasa si de repente dices, me quiero casar, quiero hacer mi familia o me quiero ir a vivir a otro lugar? Me acuerdo, yo soy como la tía que tiene muchas anécdotas, que hace muchos años estaba en un pueblito de Italia. Y entonces estábamos en una comida que me invitaron, uno de los chicos, que era el hijo de la señora de esta casa, tendría unos 30 y algo, 35 más o menos, y entonces se quejaba de la falta de trabajo, de la mala economía, decía que en ese lugar en particular pues no había mucho de cómo encontrar una actividad profesional.
pero él sabe varios idiomas, tiene una carrera profesional, y yo le decía, oye, ¿y por qué no te vas a alguna otra parte de Europa, por lo menos al centro de Italia, pues para que encuentres un trabajo que te dé excelentes recursos? Inmediatamente su madre levantó la voz y casi con las lágrimas en los ojos y la voz entrecortada empezó a decir, no, yo prefiero que seamos pobres, pero no podría alejarme de mi hijo. Yo siempre le digo que no me puede dejar, que yo estoy muy enferma, en cualquier momento me voy a morir. Y eso, como les dije, pasó hace muchos años, y como podrán adivinar, ni él cambió de trabajo, ni ha mejorado su economía, y por supuesto la señora sigue más viva que tú y que yo, y muy sana. Entonces todo es una mecánica de tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, hay un provecho que voy a sacar de ti. Sé que si hemos estado en una situación como la que te comento, es sumamente complicado, es difícil distanciarnos, inclusive llegar al contacto cero, pero será muy importante que antes que nada te des cuenta, aceptes lo que te ha pasado, porque invariablemente el tener un entorno familiar, un entorno materno narcisista, va a repercutir en nuestra vida de adulto, en el tipo de parejas, que vamos eligiendo, el tipo de relaciones, y muchas veces nos conflictuamos y no entendemos por qué no logramos el éxito emocional, pero tiene mucho que ver con lo que nos ha pasado. Ya saben, les seguiré haciendo todo tipo de programas referentes a esto, pero sobre todo recuerden, no se sientan culpables. Los niños no tienen la culpa de lo que les pasa, pero los adultos, ya como adultos, podemos responsabilizarnos de lo que sí podemos hacer con nosotros, de sanarnos, amarnos y cuidarnos todo el tiempo. Y como les decía, este programa se iba a alargar, vamos a hacer segunda parte, se los prometo. También les voy a publicar cápsulas en TikTok, síganme en todas mis redes sociales, me encuentran con el mismo nombre, y también en los programas de radio que ya les estaré pasando la liga, estaré haciendo cosas al respecto. Si ustedes quieren que hagamos más de esto, por favor cuéntenme en la caja de comentarios, siempre me es muy importante saber su opinión. Les mando muchos besos, por favor no olviden suscribirse si no lo han hecho, regalarme un like para que esto se distribuya a más personas y compartirlo, porque nunca sabemos a quién le puede hacer falta este tipo de información, a quién le puede hacer bien. Les mando muchos besos y les deseo que se encuentren de maravilla. Chao, chao.